¿Para qué venir a misa? Con que ame, tengo ya todo. ¿Para qué me confieso? Con que ame ya. O sea, ¿para qué leo la Biblia? Lo máximo es el amor, pues ¿para qué la leo? No tiene caso. ¿Para qué me bautizo? O sea, vienen muchas cosas así. Porque no se sabe discernir. Así es. No saben discernir. También no importa dónde, en qué religión estás, porque lo importante es el amor. Pues no. Pues no, ¿por qué? Porque Jesucristo dejó una iglesia, como que nomás, no es así. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjense una cosa, nosotros una repasadita. El amor es, es un modo de vivir que no es fácil. Es un modo de vivir que no es fácil. Si no, nos examinamos cada parte y verán que no es tan fácil. Entonces va por grados. Es decir, cada persona tiene su grado de amor, podríamos decir así. Sí tenemos, claro que sí, porque no nos rodeamos unos a otros. Tenemos, claro que sí, pero va por grados. Y es un modo de vivir. A eso se le llama, tiene un modo de llamarse especial, se llama virtud, así, la virtud del amor. Porque es un modo de vivir que tiene que ir poco a poco superándose en eso, con esfuerzo y con oración, ir cada vez mejorando en eso, avanzándole más. Por eso decía Filipenses 1:9 que hay que ir creciendo en el conocimiento y en el amor. Así que así es. Entonces es una virtud, o sea que es un hábito que se va haciendo poco a poco y cuesta trabajo. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro tema. Vamos a ver el tema de la iglesia, que es necesario saber ese tema para poder evangelizar. Así como el amor es algo bueno para aprender y poder nosotros hablar del amor a las personas, ¿qué es el amor? ¿Verdad? Que tiene pues mucho que hablar, porque no es nada más decir te amo, ¿no? a la esposa o al esposo o al novio, lo que sea, pero después vienen muchas cosas, la paciencia y vienen muchas cosas, no nada más es eso. En la cuestión de marido y mujer, ¿no? Claro, en otras partes también se da, pero a los que somos casados sabemos que no está tan fácil. Bueno, así es. Bueno, entonces decíamos que vamos a ver ahora el tema de la iglesia para evangelizar. Necesitamos hablarles a las personas cuándo comenzó la iglesia. Eso es importante, saber cuándo comenzó la iglesia católica, porque la gente no sabe. ¿Verdad que no sabe? No sabe, o sea, y eso es importante saber, porque así se compara con las otras que hay. Porque las otras dicen que son la iglesia de Cristo, pero pues ¿cómo van a ser la iglesia de Cristo si la iglesia de Cristo ya nació desde hace mucho tiempo? Fue la primera, ¿cómo que ahora hay otra? Pues no. Entonces es necesario saber cuándo nació. ¿Sí se acuerdan cuándo nació o no? Ajá, el año 33 nació. Y hay que dar una explicación por qué. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo la fundó en Pedro, los apóstoles. Ajá, en Pedro, y tuvo 3 años preparando a los apóstoles para que después quedara establecida ya en el día de Pentecostés, que es el año 33, así es. Entonces eso es importante saber. El año 33 fue cuando nació la iglesia que Cristo dejó en el mundo, que es la iglesia católica. Ahora, citas bíblicas que hay que aprender de memoria, que a lo mejor ya se las saben. ¿Alguien se sabe una cita de bíblica de memoria donde dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarme mi iglesia o no? ¿No? Nada, no, hay que aprendernos. Vamos a aprendernos esa.
Ya le anda cerca. Ya le anda cerca. ¿Nadie se la sabe? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y hay que dar una explicación ahí a la gente que escucha, ¿no? Las personas que escuchen. Mateo 16, 18. A ver qué dice Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ajá. Hasta ahí, mira, fíjate bien. Solamente esa partita, Mateo 16, 18. La clave aquí está, la clave está en donde dice Jesucristo, mi iglesia. Esa es una palabra clave, mi iglesia, porque no hay otra. Hay una iglesia nada más de Él, no hay muchas. Y así lo dice el credo. ¿Se acuerdan del credo? Creo en la iglesia que es una, santa, católica. O sea, es que no haya muchas, es una nada más. Pero comprobando con la Biblia, aquí está, Mateo 16, 18, Jesucristo dejó solamente una iglesia. No hay más. ¿Sí? A veces aquí los que no son católicos dicen así. No, dices que aquí lo que quiso decir Dios es que Jesucristo es que sobre la fe de Pedro va a fundar la iglesia. Eso no dice aquí, eso es invento de ellos. Aquí no dice eso. Aquí la distorsionan ellos. Así es, porque como Pedro dijo, tú eres más atrasito, tú eres el Hijo de Dios, o sea, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Todos decían, ¿quién es? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan que decía eso? Jesús, ¿sí se acuerdan o no? ¿Y qué decían? Unos dicen que es Juan Bautista, otros de acuerdo. Y Pedro fue el único que dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, como él está confesando eso, dicen los que no son católicos que está diciendo que sobre esa confesión eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen los demás? Dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos, ya en el otro, en el 19. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Eso no es correcto lo que dicen entonces, porque a él está entregando las llaves para abrir el reino de los cielos, para la puerta, para que la gente entre al reino de los cielos. No les gusta eso que sí, pero yo te daré las llaves del reino de los cielos, a ella no les gusta eso. Y lo que haces en la tierra será atado en el cielo, o sea que le está dando poder, las llaves del reino de Dios, de los cielos. Sí, le está dando el poder. Entonces ya no coincide con lo otro, que con esta fe no, porque le está dando poder. Así es. Y otros dicen así porque hay una variedad. No, dices que cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo. Eso no dice la Biblia, aquí no dice eso. Eso es un invento de ellos. Ellos le agregan eso para ver de qué manera se hacen, se esquivan, una manera de torear la palabra, ¿no? O sea, no es así. Para engañar, así es. Entonces no es como ellos dicen. Entonces hay que aprender esta cita bíblica, la de Mateo 16, 18. Ahora, ¿cuándo dijo estas palabras Jesús? ¿En qué año aproximadamente? Más o menos al comienzo, cuando comenzó a predicar. Aproximadamente en el año 30, por ahí así, cuando empezó a predicar. Así es. Entonces, eso lo dijo Jesús. Y ahora vamos a aprender también qué significa la palabra iglesia. Ya saben, ¿verdad? Bueno, es importante también saber eso. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Qué quiere decir? Eso hay que saberlo bien. Congregación quiere decir.
Eso significa o sea, la palabra iglesia significa congregación. No es entonces el edificio. El edificio es el templo, pero la congregación es la iglesia, la congregación de los creyentes. ¿Sí? Eso significa, o sea, por eso dice aquí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi congregación, o sea, mi grupo de personas que me van a seguir. Sí, eso quiere decir congregación, un grupo de personas, ¿ok? ¿Sí, Arturo? Congregación. Entonces, cuando alguien empieza uno a hablar de la iglesia, viene a querer precisar eso. A ver, ¿qué entiendes tú por iglesia? Porque iglesia a veces piensan que es como todos nosotros los católicos también pensamos eso, que es el edificio, que es el templo. No, eso no es. No es el templo. El templo es el edificio donde se reúne la iglesia, así sí. Otros hermanos sí saben eso. Algunos sí y otros no. Unos sí saben y otros no. Entonces, ¿qué? Somos todos nosotros. Sí, unos sí saben y otros no saben. Entonces uno tiene que estar listo para explicar. Si no sabe, La mayoría se explicamos. basan en decir que es iglesia, pues el templo, o sea, la construcción, o... Sí. Pienso que es el pensamiento de la mayoría de las personas. Y de los católicos también. Y aún de los que predican también. Y es más, diciendo, ¿a dónde vas? Ah, voy a la iglesia del refugio. Dice, no, y se imagina uno del refugio allá en las torres y todo eso. Así, pero eso no es. Sí, así se usa mucho eso. Pero ya viendo profundamente, para estudiar la Biblia bien, necesita uno ver los significados de las palabras. Y eso es importante saberlo, para no enredarnos, ¿sí? Porque hay veces que los que no son católicos dicen así, porque los he escuchado en la televisión, dicen, no sé qué, las 4 paredes que hay allí, dice, eso no es iglesia. ¿Y quién les dijo que era iglesia eso? O sea, criticando a los católicos. O sea, que entonces uno tiene que saber todas esas cosas, ¿no? Y cuando hay eso, pues hay que aceptarlo, que mucha gente así piensa, y pues no es correcto, hay que instruirnos. Hay que instruirnos, sí. O sea, Y eso tiene que saber. Pero en otra palabra, que sea que estos somos nosotros, estemos aquí en el templo o donde estemos, o sea. Es la congregación. Sí, la congregación. Así es. Y nosotros somos miembros de la iglesia. No es que seamos la iglesia, no. Yo no soy la iglesia. Somos miembros de la Soy iglesia. miembro de la iglesia, que es diferente. Porque eso lo dicen los que no son católicos. Yo soy la iglesia. No. Hasta acuérdense que hay un canto que dice, yo soy la iglesia. Eso no es correcto. Somos miembros de la iglesia, que es diferente. ¿Es protestante? ¿Eh? ¿Es protestante ese canto? Sí. Entonces no es que yo soy la iglesia, no. Yo soy miembro de la iglesia. Ahora, ¿de cuál? Porque hay un montón ya. Es más correcta esa palabra, ¿no? Es correcta esa palabra, la otra no es correcta. Porque es que porque yo he platicado con ellos y ellos dicen, no, yo soy la iglesia, no, está usted mal, usted no es la iglesia. Usted no es un miembro, usted puede ser un miembro de la iglesia, que es diferente. Ahora, ¿de cuál? Porque hay un montón. Miembro de la iglesia. Así, no soy miembro. yo la iglesia como... No, yo no soy la iglesia, soy miembro de la iglesia, que es diferente. Y así lo dice la Biblia, así lo dice el apóstol San Pablo, que somos miembros y cada miembro tiene sus funciones. Así, bueno, entonces Mateo 16, 18. Ahora, la otra parte es Juan 21, 15, 17. La otra parte, ojalá que se grabaran las dos. Y grabándonos las dos ya es una cosa, pero bien fuerte para nosotros hablar de la iglesia. Juan 21, 15, 17. Esa es otra parte que es bueno grabárnosla. En esta parte de la iglesia, de la Biblia, ahí. 17. Ajá. Cuando terminaron de comer, Jesús
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Bien. Entonces, te fijas ahí que Jesús le está dejando el rebaño a Pedro. Ya le había dicho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, su grupo de personas. Ahora ya Jesucristo le está diciendo, le está recordando, ya le está diciendo que cuide sus ovejas, que cuide el rebaño, que cuide la iglesia, en otras palabras, el grupo de personas que lo siguen, porque Jesús nos compara con borreguitos, ¿no? Juan 21, 15 al 17. Ajá. Entonces, esta fue la presencia. sí, las dos, la de Juan 16, 18 y la de Juan 21, 15, 17, así es, aprenderlas de memoria, Mateo para cuando, 16, 18, y Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15, 17. Ajá, o sea que, miren, ahora aquí la explicación, aquí, esto, ¿cuándo pasó esto? ¿En qué año pasó esto? Fue el año 33. Aquí es cuando ya Jesucristo está resucitado, ya se está despidiendo de ellos, ya se va a ir y ya no va a volver hasta el fin del mundo. Entonces aquí se está despidiendo de ellos y ya le está encomendando la tarea a Pedro, que ya se lo había dicho anteriormente. Al empezar ya le había dicho que era Pedro y sobre esa piedra edificaría su iglesia. Ahora ya le está dejando todo, ya le está diciendo que cuide el rebaño. O sea, ya le está confirmando lo que ya le dijo al principio. Al principio le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es iglesia? Congregación. La congregación, ahora Jesús ya cuando se va, le encarga todo el rebaño, o sea, todo el grupo de personas. ¿Sí? Todo el rebaño, porque Él es el pastor. Jesucristo es el pastor. Él es el buen pastor. ¿Se acuerdan que dice eso? En Juan, creo, ¿qué? Capítulo 10, algo así. Creo que en el capítulo 10. Yo soy el buen pastor. O sea, entonces Jesucristo es el pastor que tiene ovejas. Que somos todos nosotros, y entonces le encarga su rebaño a Pedro, porque ya se va. Cuida mis ovejas, dice. Es Juan 10:11. ¿Juan qué? 10:11. Juan 10:11, ¿verdad? Sí. Sí, ahí es donde dice que yo soy el buen pastor. Y le dice a Pedro: apacienta mis corderos, dice. Los corderos son los hijos de las ovejas. Y luego dice acá, dice cuida mis ovejas. O sea, primero son los corderos y luego dice sus ovejas, es decir, todo el rebaño completo. Y apacienta mis ovejas. Dice acá: apacienta, cuida, apacienta. Y también el otro dice: apacienta mis corderos, y el otro dice: cuida mis ovejas. Entonces Jesús le está dejando encargada todo el rebaño a Pedro. Aquí no hay nada para dónde hacerse. Jesucristo es el primer encargado de la iglesia, el primer papa, en otras palabras, ¿ok? Entonces, a veces cuando uno habla con los que no son católicos de esto, le ponen peros a la palabra papa. ¿Qué es el papa? ¿Qué es la palabra papa? ¿Qué significa papa? Pues el papá o el padre. El padre. Porque así lo dice la Biblia.
Así lo dice la Biblia, así no me acuerdo qué parte de la Biblia está, pero así lo dice que él es el Papa. Así es. Es bueno ver esa parte de la Biblia para que la anoten ahí, pero con que se graben la cita bíblica, esas dos citas bíblicas, con eso hay, porque no sea tan cargada la cosa, ¿no? No, que no traigo esa lección aquí. No traigo. 2, 3, 4, 5, 6. A veces la lección 7, yo creo. No la traigo aquí. Así es que bueno, entonces son dos citas bíblicas que hay que grabarse. A ver, entonces esto de Juan 21, 15, 17, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Arturo? A ver, Arturo, ¿qué entendiste de esa, de esa parte de la Biblia? Ese de Juan 21, 15, 17. ¿Qué entendiste ahí? No, lo que acabamos de leer ahorita. Como la del buen pastor. Oye, como otra vez, ahí va. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió por segunda vez. ¿Ok? ¿Ya entendiste? ¿Quiénes son las ovejas? Yo. Ok, nosotros. ¿Y nosotros cómo nosotros somos la iglesia, la congregación? Sí, la iglesia, la congregación, grupo de personas. Sí, el grupo de personas, ¿ok? Entonces se los dejó de encargado ¿a quién? A Pedro. A Pedro. Juan 21, 15, 17, para que te acuerdes. Juan 21, 15, 17. Aquí es. Bueno. Y el otro, Mateo 16, 18, la otra cita bíblica. ¿Ok? Mateo 16, 18. La que dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok. Entonces esas dos citas bíblicas, si nos las aprendemos, va a ser algo bueno para poder evangelizar. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, ¿cuántos años tiene la iglesia ya? ¿Que nació? ¿Cuántos años tiene la iglesia que nació la iglesia católica? ¿Cuántos años tiene? Desde que empezó Jesús. Por eso, pero ¿cuántos años son? Como 70. Ok, mira, te voy a decir más fácil, muy fácil. ¿En qué año estamos? 2003, hace 2013. Hace como 2013 años. Bueno, o sea que ahorita estamos en el 2023, ¿no? 2023. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces esos años tienen. Tan sencillo como eso, nomás le quitas 33, pero puedo decir así. La Iglesia Católica tiene 2000 años, ¿así? Nació en 1990. ¿Cómo? 1990. 1990 años, 2000 años, punto. Y así, eso tiene la Iglesia. Entonces, no puede uno decir, bueno, entonces a otra iglesia de Jesús, eso no es cierto, acaban de nacer esas iglesias. O sea que es que no saben
la gente que no es católica está engañada. Está bien engañada, entonces no saben eso. Por eso uno tiene que saber esto y decirle, a ver, ¿tú sabes cuándo nació la Iglesia Católica? Y pues no saben. ¿Sabe cuándo nació la iglesia donde está? Tampoco saben. Uno tiene que saber entonces quién fundó la iglesia de nosotros, cuándo, y dar la cita bíblica estas citas bíblicas que están aquí. Otra cosa más que tenemos que aprender. ¿En qué año nació Jesús? Ajá. En el año 1. Sí, en el año 1, así es. Eso también hay que aprenderlo. ¿En qué año nació Jesús? El año 1. Y eso sí está en la Biblia, ¿eh? Nomás hay que ver, hay que pensarle cómo está en Lucas, ¿qué? 3:23, me parece. Lucas 3:23, vamos a ver qué dice. Eso sí está en la Biblia. Lucas 3:23. Lucas 3:23, sí. Si no es ese, es 5:23. ¿Sí sabe qué dice? Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Ya, ahí está, miren. ¿Se fijan? Era el hijo de. Ahí, nomás hasta ahí está bien. O sea, fíjense cómo dice, ya pasaba ¿qué? De los 30 años de edad. ¿Ok? Ya había pasado los 30 años de edad. Bueno, ahora nos metemos a la historia. O sea que cuando nació Jesús se comenzaron a contar los años. ¿Ok? Cuando nace Jesús se comienzan a contar los años. ¿Sí? ¿Me entienden o no? Sí. Ok, y antes de que viniera Jesús, también había una cuenta de años, antes. Pero eso, borrón. Y a partir del nacimiento de Cristo se empiezan a contar los años, ¿ok? Porque antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, comenzaron a escribir la Biblia. Entonces, eso, por eso cuando nace Jesús, borrón y cuenta nueva. ¿Borrón el Antiguo Testamento? Me refiero yo a que borrón de las cuentas anteriores y empieza la nueva cuenta. El antes de Cristo y después de Cristo, Así la es. nueva era y la antigua era. Así es. Antes de Cristo y después de Cristo, así es. Y eso está en la historia. O sea que cuando uno pregunta ¿cuándo se comenzaron a contar los años? ¿Qué respuesta damos? ¿Arturo? ¿Cuándo se empiezan a contar los años? ¿A partir de qué sucedió para poder comenzar a contar los años? ¿Qué sucedió? A partir del nacimiento de. Ándale, a partir del nacimiento de Cristo se comienzan a contar los años, así es. Correcto, así es. Entonces, es importante eso. Y eso lo dicen los libros de historia. Cuando está uno en la escuela, siempre dicen antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, así dicen los libros de historia. Y eso es importante saberlo, porque la mayoría de las personas no saben. Porque la mayoría de los católicos tampoco. La mayoría tampoco. Claro, hay muchos que sí saben, pero la mayoría no. Ni los que no son católicos tampoco saben. Esas cosas se las ocultan a ellos a propósito, para que no lleven cuenta de nada y puedan engañarlos, porque si dicen esas cosas, van a descubrir ellos que la iglesia donde están no es la verdadera, sino que es una iglesia falsa. Y eso no conviene decir. Eso no conviene decir, porque se le va a la gente que está ahí con ellos.
Y pues, sí, o si no, les van a hacer más preguntas que, ¿verdad? Les van a hacer preguntas Más que preguntas que no van a ser, no van a coincidir. no va a coincidir la cosa. Así es la cosa. Entonces, bueno, ahora, un dato más de esto importante. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién juntó todos los libros en uno solo? ¿Quién juntó todos los libros para hacer un libro con 73 libros? ¿Quién fue? ¿Y cuándo? ¿En qué año? A ver, o sea, podríamos decir esto. ¿Qué iglesia hizo la Biblia? ¿Qué iglesia juntó todos los libros en uno solo? La Iglesia Católica. Y eso es importante saberlo. ¿En qué año? El año 382, apúntenle ahí. El año 382. ¿El Papa Damaso? Ajá. Es importante saber eso, porque esta es parte de la iglesia, porque la iglesia fue la que... 382. 382, sí. El Papa Damaso I fue el que juntó todos los libros en uno solo, con colaboración de los demás, de los obispos, así es. Juntó todos los libros en uno solo y la iglesia es la que dice por primera vez que en los libros de la Biblia nos habla Dios, es palabra de Dios. Y esto lo creen los católicos y los no católicos también, lo creen. Pero lo que no saben es quién dijo que la Biblia era palabra de Dios. Eso no lo saben. ¿El Papa qué? Damaso primero. Acuérdense que Pedro fue el primer papa, ¿ok? ¿Papa qué? ¿Cómo? Damaso primero. Damaso. Así es, el año 300. Damaso. No. Damaso. Así es. Damaso, con acento en la Damaso. Primero. Entonces él fue el que escogió los libros que componen la Biblia. Y mira, fíjate qué pasó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de ese año no había Biblia, ¿ok? No estaba una lista de libros ya juntadas ni había cuáles eran los libros, porque había más. Había muchos, pero estaban todos regados. Unos no decían la verdad y otros sí. Entonces la iglesia los escogió. Eran pergaminos. Así es. Entonces los escogió la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia que Cristo dejó. No había otra. En ese tiempo no había otra iglesia. Era la única. ¿Cuándo comenzaron las iglesias que no son católicas? ¿Cuándo comenzaron? El año 1520. Ahí comenzó. Martín Lutero. Así es. Ahí comenzó a nacer las iglesias, las diferentes iglesias que no son católicas. Así es. Diciendo que son la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y el rey del protestantes, el Lutero. Sí, Martín Lutero fue el que se salió de la iglesia. Se salió de la iglesia Martín Lutero. De la iglesia católica. El católico también era. Sí. Así es. Acuérdense que solamente hay una iglesia. Todos los protestantes se han salido de la iglesia católica. Todos. ¿Ok? O sea que todos los protestantes vienen de la iglesia católica. Todos se salen y forman su grupo aparte ya, diciendo que ellos son la auténtica. O muchas de las veces, bueno, la que tengo yo o la que conozco yo, que dice mi vecina que es de una iglesia que está ahí en la casa,
Dice, yo antes era católica, dice, pero una vez tuve un problema con unas que eran muy amigas según mías. Y no sé qué le hicieron, en vez de que le pegaron de unas como 12 tenía ella y las otras estaban como un poquito más grandes, pero eran dos. Que la pegaron y todo eso. Dice, no, era católica, pero mejor ya me salí de eso. Supuestamente era, mejor me metí a otra. Digo, pero por eso. Y ya no me dejó hablar porque ya me empezó a hablar y hablé. No, pues así no se puede. Pero Lo único que tiene que uno tiene que decirle, usted no tiene humildad porque no sabe escuchar. Y parte de la humildad es tener amor, no tiene amor. Saber escuchar es muy importante. Escuchar, sí, con tranquilidad, con calma, porque acuérdense que el amor es paciente. Hay que escucharnos con paciencia. Usted no tiene amor, ni tiene humildad tampoco, porque tenemos que escucharnos. Sí, para que le quede grabado eso. No tiene amor ni tiene paciencia. Así es que no, para que le quede grabadito, porque si no quiere escuchar, cuando menos que se lleve eso. No quiere escuchar, pues más se daña. Sí, así es. Pero si tiene chance de hablar, pues empezamos a hablar. Así que se portaron mal los católicos, así, pues. Dije, pues sí, pues estuvo mal que se hayan portado mal, pues, claro, está mal. Pero eso no quiere decir que porque se portaron mal los católicos ya la iglesia no es la iglesia verdadera. Eso no es, o sea, porque en todas partes hay pecado, en todas partes, empezando por usted y por mí. O sea, no tenemos, no nos soportamos, no tenemos paciencia, así es que tenemos que tener paciencia. Así que bueno, ahora, entonces, hay que detener esa partecita. Entonces, el año 382, la iglesia escogió 2 libros de la Biblia. Los escogió. Entre muchos escogió nomás 27 del Nuevo Testamento. Así es. Y le agregó, o sea, agarró el Antiguo Testamento y le agregó 27 y ya, ahí quedó. Y los libros del Antiguo Testamento, esos ya estaban escogidos por los judíos. ¿Y le agregó cuántos? 37. 27. Porque esos son 46 más 27 son 73. 27 más 46 del Antiguo Testamento son 73. Así que si una iglesia dice que es la iglesia de Cristo, ¿por qué no hizo la Biblia ahí? ¿Por qué no hicieron la Biblia? Eso es puro cuento nada más. Y también hay que acordarse que la Iglesia Católica fue la que dijo, en estos libros nos habla Dios, en estos libros son palabras de Dios. Pues, así es que, y eso se respeta, tanto los que no son católicos como nosotros. Eso lo respetamos todo, sabiendo que esta es palabra de Dios. Pero ¿quién dijo? La Iglesia Católica. Así que bueno, ahora hay otra parte de la Biblia que sería bueno que la apunten para todavía dejar más cimentado. Mateo 28, 19, 20. ¿Mateo qué? 28, 19, 20. 28, 19, 20. Y yo creo que con esto ya le dejamos aquí. Mateo 28, 19, 20. Mateo 28. Ajá. La última, sí. Y vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Ajá. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenlos a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ok. Vamos a ver aquí. ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? A los discípulos. A todo su grupo. O sea, a su congregación. A eso le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? Que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿por qué los que no son católicos dicen así? No, es que la Iglesia Católica ya no es la de Cristo porque cometió esto y esto y esto en la historia. ¿Eso quiere decir que Jesús mintió o qué? Eso ya no coincide. O sea, Él prometió estar con la Iglesia hasta el fin del mundo. Pero que se ha portado mal en tiempo, pues claro que sí. Eso es lo que dice mucho. Claro, pero ¿qué? Entonces, ¿Jesucristo mintió? No, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No, pero que la Inquisición, también los protestantes tuvieron Inquisición. Que mataron, que quién sabe qué. También ellos. También los protestantes, cuando salieron, también hicieron desastres. También hubo Inquisición de ellos. Nomás que eso no lo dicen. Bueno, pues entonces no es que ellos son santos, no, a donde quiera, ellos son super santos, ¿no? Donde quiera hay mal, donde quiera hay males. Entonces esta parte de la Biblia es importante también sacarla, porque cuando ya dicen, no, es que la iglesia, entonces que Jesucristo mintió, ¿o qué? Porque aquí dice, es una promesa de Él, que va a estar con su iglesia. Así, y donde quiera hay pecado, nada de que nosotros, dicen, nosotros como somos testigos de Jehová, nosotros sí somos super santos. No, eso no, donde quiera hay pecado. No tomamos, pues no toman porque no los ven, a escondidas toman. pues sí. O otras mañas. Pues sí, yo he visto que, porque veo los que llevan cerveza y todo, ¿por qué ocultan eso? No, eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, es que quieren aparentar cosas que no son. Por ejemplo, a mí me han dicho, no, es que en la iglesia hay pedrastas, pues allá también allá hay. Porque no hay, sí hay. ¿Por qué no ves las noticias? Ves las noticias en el internet. Así como hay noticias malas de la iglesia, también hay noticias malas de ese lado también. De todas. Entonces ese no es el problema. El problema es cuál la iglesia es la de Cristo, aunque haya pecado, porque el hombre es pecador. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Pues la iglesia que Él dejó, la iglesia católica. Pero luego van a decir, pero no aparece en la Biblia la iglesia católica, que hay que responder. Universal. Ándale, hay que responder eso. Perdón, ¿qué cita bíblica? La acabamos de ver ahorita. Es un sinónimo, es decir, es algo, católico significa universal. ¿Y qué dice Jesús? Sí, vayan por todo el mundo, eso significa universal o católico. Vayan por todo el mundo, dice, ¿cómo dice aquí? Dice, hagan que todos los pueblos, eso es católico, todos los pueblos, eso significa universal, sean mis discípulos. O sea, la iglesia católica es universal, de todos, para todos. Y Jesucristo es católico, ¿por qué? Porque es para todos. Y el Padre, nuestro Padre Dios es católico, ¿por qué? Porque es universal, es para todos los que quieran ir con Él. Entonces esa es la respuesta también. Entonces, ciertamente que la palabra católica no está en la Biblia, pero está el sinónimo. ¿Cuándo le comenzaron a decir así? El año 107, así se le comenzó a llamar. El año 107. Si quieren, apúntenle ahí. El año 107 se le comenzó a decir a la iglesia que Cristo fundó
Católica. Año 107. 7. 107. Y eso está registrado en los libros. Es cuestión de consultar. El año 107 se qué. 107. Se le comenzó a llamar católica a la iglesia que Cristo fundó. ¿Ok? A decir católica. Bueno. ¿Y si me dicen, ¿y en dónde dice eso? ¿Cómo? ¿Y si me dicen en dónde dice eso? Que lo vean la historia en el internet. En el internet, que ponga ahí San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía se le pone ahí en el internet y ahí se ve eso, que él fue el que es el obispo de Antioquía, porque en Antioquía fue donde le pusieron el nombre de obispo, el obispo de Antioquía. Antioquía es un lugar donde estaba ese obispo, y ahí le empezó a decir eso. Bueno, entonces vamos a ver si aprendimos algo. Entonces, decíamos que hay dos citas bíblicas que aprender de memoria: Mateo 16, 18 y Juan 21, 15, 17. Con esas dos citas bíblicas puede uno hablar muchas cosas, sí. Pero si ya nos encontramos con una persona que sabe más, las demás citas bíblicas que le di también, y otras más que no alcancé a darles aquí ahorita, otras más, pero con eso hay. ¿Para qué es esto? Para poder nosotros evangelizar, para eso es. Porque no nada más a los que no son católicos hay que decirles, también a los católicos. O sea que si nos encontramos con alguna persona, la evangelizamos. ¿Cómo? Así. ¿Sabe usted cuándo nació la Iglesia Católica? ¿A un católico? No va a saber. ¿Sabe usted cuándo nació Cristo? Tampoco va a saber. Hay que decirle, y eso les interesa saber. ¿Sabe usted quién hizo la Biblia? Le va a interesar saberlo también. ¿Sabe qué quiere decir católico? También les va a interesar. Entonces es cuestión de ponerse a evangelizar ya, así con esto. Disculpe, ¿en qué cita bíblica encontramos que Cristo nació en el año 1? ¿Cita bíblica para...? Sí, es la de Lucas 3:23, pero se saca por conclusión, o sea, se saca por lógica. Es decir, si dice ahí que el año que Jesucristo ya pasaba los 30 años de edad cuando comenzó, quiere decir que Él nació el año 1. ¿Por qué? Porque se comienzan a contar a partir de su nacimiento. Así es. Entonces es por lógica lo que se saca eso, ¿no? Sí, se capta, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, Lucas 3:23. ¿cómo? Lucas 3:23. Lucas 3:23, así es. Ahí es donde dice que ya pasaba de los 30 años cuando comenzó a predicar. ¿Okay? Antes del año 30 no predicaba Jesús todavía. ¿Okay? El año 30 comenzó a predicar. ¿Cuántos años predicó? 3 nada más. Así es. A ver, Arturo, ¿qué aprendiste, Arturo? ¿Qué aprendiste? Aprendí que... ¿Cuántas iglesias dejó Jesús? ¿Cuántas iglesias dejó Jesús? ¿Dónde dice? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, dijo a Pedro. Entonces, piedra, y esa piedra significa ni impresa, no significa ni impresa. Así es, iglesia, exactamente. Muy bien.
Y después se lo vuelve a repetir ya cuando resucita y le vuelve a decir eso. En Juan 21, 15, 17. Le vuelve a decir, le dice, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Cuida mi rebaño, el grupo de personas, la congregación que él dejó, las va a cuidar Pedro. Y en el internet también se ve la cronología de los papas. ¿Qué quiere decir eso de cronología de los papas? La sucesión. Quiere decir que ahí está la lista, desde el primer papa hasta el actual, en la historia. O sea, si pones tú en el Google cronología de los papas, te vas a leer la lista esa, con fechas y todo. Cronología de los papas católicos. No, nomás con que pongas cronología de los papas, con eso hay. Porque solamente la Iglesia Católica tiene papas, no hay otras. Entonces, si le pones cronología de los papas, ahí te va a salir. Si quieres, ponlo ahorita, verás, te va a salir. Pero bueno, y ahorita ya se nos pasó la hora, ya tengo aquí 50 minutos. Ya con eso yo creo que tenemos. Y si nos aprendemos las citas bíblicas esas, va a ser muy bien. Y que el Señor nos ayude a aprendernos esas citas bíblicas. Amén. Y con eso es básico para evangelizar, son cosas básicas. Sí, es cuestión de preguntarles a los mismos hermanos católicos que vienen a misa, preguntarles, ¿sabe cuándo nació la iglesia? ¿Sabe quién hizo la Biblia? ¿Sabe cuándo nació Cristo? O sea, los mismos que vienen a misa o los que encontremos por ahí. O sea que tenemos material para poder dialogar y evangelizar con esto. Porque se necesita evangelizarlo. Se necesita.